Dios. ¿Quién nos califica hoy a pesar de nuestra maldad? A pesar de que pecamos, a pesar de que le damos la espalda, ¿quién nos califica de justos? Dios. Exacto, es Dios. Finalmente, Sí, porque- es Él el que declara quién es santo. Porque la justicia ¿Quién es la recto, vemos perdón? como el hombre, pero no la justicia es diferente a la de Dios. No, y porque tenemos la justicia de Cristo. Sí. Pero finalmente no es por una justicia propia. ¿Ok? Ven, volviendo a la pregunta. ¿Era Job malo? Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 2:3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es un hombre recto, Para que Dios lo diga, o sea, porque finalmente Él es el que soberanamente lo dice. Eso no implica que Dios no tuviera pecado. Que Job no tuviera pecado. Él lo tenía. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos que interpretar toda la Biblia. Y toda la Biblia nos enseña que todo hombre es malo. Pero era un hombre temeroso. Era un hombre que procuraba andar en esa perfección, que tiene también su interpretación que será entendida bien, delante de Dios, rindiendo ofrendas a Dios, poniéndose a cuentas con Dios. ¿Y era esto la causa, entonces, de lo que le pasó? ¿Por qué siendo recto? Dios es el responsable de ello. Fue Dios quien inició el diálogo. Job 1:6-8. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense, Satanás había rodeado la tierra. Obviamente no es omnipresente, él tenía que ir de un lugar a otro, pero finalmente había visitado toda la tierra. ¿Y quién lo lleva a poner la atención sobre Job? ¿Fue Satanás? No, fue Dios. Es Dios quien lo llama a... Míralo. no, bueno, o sea, Tristemente, en falsas doctrinas te dicen: no, es que él fue tentado. ¿Cómo va a ser tentado Dios? No, lo vemos reiterado en el versículo que ya leíamos, 2:3. Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Finalmente, y ahí vemos el sin causa. Es Dios soberanamente actuando, sin causa obviamente a los ojos nuestros. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. pues entonces Satanás es hijo de Dios también. Sí, No, bueno, pero no en el sentido que nosotros lo somos. Dios creó directamente a Satanás. por eso. Pero Es no por sería eso. creación como un animal. No. ¿A nosotros cómo nos hizo? Bueno, a Adán cómo lo hizo. De polvo. Con sus propias manos. Como- Él hizo directamente a los seres angelicales, A los animales también los hizo del polvo, ¿verdad? De la tierra. pero con su palabra. Acuérdense la diferencia. Porque dice, Dios hizo a los animales de la tierra, algo así, de la tierra. Pero les dio vida con la palabra y Sí. a nosotros con su aliento, ¿no? A nosotros nos formó con sus manos y nos sopló aliento. Ajá. En el caso de todo, del resto de la creación, no considerando a ellos, a los animales, a la tierra, a las aguas, a todo, fue el poder de su voz. ¿Ok? Hay una distinción. Los demás hijos, ¿eh? Nosotros, No, pero aquí dijo que llamó a sus hijos y que entre ellos... la orden celestial. Ahí está. Porque los ángeles no se reproducen. Ok, entonces, ¿qué sucede finalmente con Job? Job reconocería
esta realidad, que era Dios actuando. Job 19:21. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. Él reconocía que era Dios soberanamente actuando, era Dios determinando soberanamente lo que habría de acontecerle a Job. ¿Eh? No el diablo. No el diablo, finalmente el diablo era un mero emisario. ¿Eh? Vemos la soberanía de Dios actuando. ¿Cuál es la solución que las falsas doctrinas le dan? ¿Qué es lo que procuran? Muchos dicen, es que Dios no provocó esto. ¿Por qué? Porque lo pretenden justificar diciendo que Dios no es soberano. O sea, finalmente dicen, no, pues Satanás actuó. Satanás lo hizo porque pues es malo. Y como es malo, pues actuó. Pero no se dan cuenta que niegan la soberanía de Dios. Dicen que Job se equivocó al afirmar esto. Job 1:21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. 2:10. Job 2:10. Ajá. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, ellos pretenden, ¿qué es lo que sucede? Las falsas doctrinas, al pretender justificar, entrecomillado, justificar la justicia de Dios, pretende darle soluciones. No, Dios no es soberano y Satanás actuó. Y de su propia mano. Entonces Job, cuando afirma esto, está mintiendo. ¿Por qué? Porque no conocía de Dios. Porque luego dice, de oídas te había oído, pero ahora te veo. Entonces no lo conocía. Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a alterar los versículos, pretenden alterar la palabra para justificar su propio entendimiento. Es decir, parten del entendimiento del hombre para entender la palabra y no de la palabra para modificar el entendimiento del hombre. ¿Queda claro? ¿Qué pasó? Sí, no, que iba a decir que al final, pues, están ahí como que dando a entender que hay dos deidades, ¿no? Uno que es un Ajá. Dios que hace el bien y otro que es un Dios que hace el mal, ¿no? Y ambas están como que En disputa. al mismo nivel. Ajá, entonces, pues realmente ahí ya se están sacando de contexto todo. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo vimos. El hombre, el Dios soberano le choca al hombre. ¿Cómo me va a hacer mal si yo he sido bueno? No eres bueno. Dios es soberano. Ya lo vimos. Lo vimos el estudio pasado. Satanás tiene que pedir permiso a Dios. No puede actuar por sí mismo. Lo tiene que pedir. Todas estas argucias con las que pretenden justificar esto son falsas. Dios obra soberanamente. Job nunca recibió la explicación de lo que le aconteció. Él no la recibió. Ni se la pidió. Sí la pidió. Sí la pidió. Claro. Y Dios usó la creación como argumento para decir, soy soberano. Después de todo este argumento y de que Dios le dice, ¿tú qué tienes que pelear contra mí? ¿Cuál es la reacción de Job? Job cayó. Job 44. 40. 44. 44. Uh-huh. Después de la confrontación que le hace Dios a Job, mostrándole su soberanía, mostrándole que Él es creador y dueño de la creación, Job responde así: He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Calla. Pues, ¿cómo? Y de hecho no le reclama, pedía explicación, ni siquiera le está reclamando, pedía explicación nada más. Y esta es la respuesta ante la soberanía de Dios. Cayó. No entendió, no le fue explicado otra cosa más que Dios es soberano. Y Job cayó. Ahora podemos entender un poquito más cómo es que Dios lo llama recto.
un hombre sometido a Dios. Hermanos, los caminos de Dios no los podemos discernir con nuestros limitados entendimientos. No vamos a entenderlos, por favor, seamos humildes. Estamos hablando del Dios soberano, eterna e infinitamente sabio, que nos deja esta palabra. Reconozcamos que nuestra mente es limitada. Reconozcámoslo, porque necesitamos fe y confianza. Justamente la idea de conocer a Dios es entender cómo Él siempre actúa con sabiduría, con bondad, con amor. Aunque en nuestros limitados entendimientos veamos, ¿es malo? ¿Porque a mí? Eso es rebeldía, esa es la rebeldía de nuestro corazón. Finalmente, la providencia de Dios siempre va a buscar y va a dar un mayor resultado, mucho mejor, más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestras ganancias personales. Porque estamos tan apegados a esta tierra que queremos todo aquí. Sí. Quiero ya ahorita mi recompensa de que algo que ni siquiera has ganado, lo ganó Cristo. Dios está obrando en nosotros, nos está formando, pero queremos todo ya. Aún Él permite el sufrimiento para que otros puedan ser bendecidos. Ruth sufrió, pero finalmente iba a formar parte de la historia redentora. José sufrió, pero finalmente él fue el instrumento de Dios para la conservación de una nación, para el que se cumpliera ese decreto eterno de Dios. Sufrió, sí, y demos gracias a Dios. Job sufrió, y podemos aprender de esa humillación que él tuvo y un corazón que terminó siendo callado. Dios es bueno. Ustedes imagínense, ¿qué habrían pensado los discípulos de Jesús después de que habían empezado a ver que era el Mesías prometido, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores en una cruz? ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si nosotros hubiéramos sido sus discípulos? No, pues era Dios. Ellos eran miopes como nosotros muchas veces lo somos, pero no entendemos los planes superiores de Dios en su forma de actuar. Pablo mismo, él fue impactado por la muerte de Esteban. Vamos a Hechos 7, 58. Hechos 7, 57. 58. Después de que Esteban es acusado y lo quieren apedrear, les da una cátedra de la historia del pueblo. Lo pueden leer, ¿eh? Es un precioso resumen de la historia del pueblo de Israel y del cómo el pueblo rebelde de Israel siempre confrontó a Dios. Lo apedrean y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fíjense en la escena. Un hombre piadoso, predicando la palabra de Dios, confrontando el sistema religioso arcaico, muerto, es apedreado. A los pies de un hombre que además, como dice la palabra, consentía en esas muertes, en esa muerte. Pero finalmente, esto impactaría de tal forma a ese hombre que entendería que cuando estaba apedreando a ese hombre y él consentía en ello, no solo estaba apedreando a un hombre, estaba actuando en contra de Jesucristo. Hechos 9, 13 y 4. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo,